Nosotros continuamos y vamos a conversar con Pedro Donoso, director general de ICARE. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido, bueno, estos días bastante convulsos de paro nacional, en el que también está sobre la mesa, bueno, una convocatoria a consulta popular, entre otras preguntas, nada más y nada menos que si queremos ir a una nueva constituyente, tener una nueva constitución en el país. ¿Cómo evaluamos toda esta situación, Pedro? ¿Cómo evaluamos también estos 22 días o 21 días de protesta? Y, por ejemplo, usted ponía un tuit hace unos 6 días en el que, por ejemplo, comparaba lo que ocurrió en 2022 con el paro, que decía estaba destinado a fracasar. La CONAIE decidió convocarlo exigiendo algunas cosas, algunos pedidos, pero tuvo poca repercusión hasta que detuvieron a Leonidas Issa y todo escaló. En momentos de alta tensión, cualquier decisión puede convertir un paro débil en un hecho de incalculable magnitud. ¿Por qué se da ese fenómeno y cómo evaluamos los días vividos en este año y que han sido, bueno, bastante distintos a lo que se vivió en 2019, en 2022, pero igualmente preocupantes porque, claro, hay estos bloqueos, hay estas situaciones de violencia que se reportan de lado y lado y una vida que lamentar? ¿Cómo estamos a día 21 o 22 de este paro, Pedro? ¿Cómo lo evaluamos? Y también tomando en cuenta esta complejidad adicional que tenemos, pues una consulta ya casi a la vuelta de la esquina. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Verónica, gracias por la invitación. Creo que es importante, digamos, primero plantear una diferencia que es muy profunda, ¿no es cierto? Una cosa es del 19, otra cosa es del 22, otra cosa es lo que estamos viendo ahora. Hay características distintas, esto ya se ha dicho mucho, pero sí creo que hay que aterrizar, digamos, en las diferencias, pero también en las similitudes de contexto, digamos, ¿no? Si bien hay características muy diferentes o gobiernos distintos, la estructura de la CONAIE es distinta, lo que usted acaba muy bien de plantear, vamos a ver quizás por primera vez un fenómeno de movilización social y proceso eleccionario al mismo tiempo, digamos, ¿no? Cuando a la larga, históricamente, los procesos eleccionarios se han convertido en válvulas de escape que desmontan la movilización social, ¿no? Pero ¿cuál es la similitud? La similitud finalmente es, yo creo que los hechos de antes, del durante y el después. El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa nos están demostrando que militarizar el conflicto, ¿no es cierto?, y no darle una salida política, hace que en 2 años volvamos a tener los mismos estallidos sociales, ¿no? Es decir, digamos, incluso el mismo Moreno y el mismo Lasso establecieron, digamos, a los diálogos como fin y no como medio. Es decir, nadie entiende qué pasó después de los diálogos, finalmente, ¿no? Y seguimos siendo este país de sucesos y no de procesos. Es decir, socialmente no entendemos por qué hay movilización social. Queremos que el movimiento indígena se aburra y sale a las calles, digamos, y no entendemos todo el proceso que eso conlleva, ¿no? Pero las similitudes están, yo diría, una de las similitudes está en el humor social, ¿no? Es decir, cifras del CIES de mediados de septiembre nos indican que, por ejemplo, el pesimismo en el Ecuador ya radica o ya raya en un 66%. Es decir, hay un pesimismo generalizado que no es el mismo que en el 19 y no es el mismo que en el 22. Recordemos, finalmente, voy a sacar el 19 porque después de la movilización del paro vino la pandemia, entonces no es comparable, pero por ejemplo, después del 22, durante el 23, de acuerdo a perfiles de opinión, el pesimismo escaló a un 90%, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay una sensación de pesimismo en la ciudadanía, hay una sensación además de, digamos, necesidad de que hay una válvula de escape política finalmente a la crisis y de una u otra manera eso es lo que estamos viviendo, pero hay una característica que quizás complejiza mucho más, que es el proceso eleccionario. Hay que ver cómo el proceso eleccionario influye, digamos, en la movilización social. Ahora, que vamos a eso, ¿cómo influye y cuál es la estrategia detrás? Se podría pensar que este proceso se llamó para de alguna manera apaciguar las protestas o bueno, es algo que simplemente está sobre la mesa como un plan programático del gobierno. ¿Cómo podemos ver este proceso que se está dando y que además no es algo menor, es realmente un cambio total de nuestra constitución a lo que nos podemos enfrentar? ¿Cómo vemos esta situación que está en medio de todo esta complejidad que estamos analizando, Pedro? Lo único que podemos nosotros determinar proyectivamente es que la convocatoria a una consulta popular no desactivó la movilización social, ¿no? En otros momentos hubiésemos creído que sí, digamos, ¿cierto? Que la convocatoria a un proceso eleccionario desmoviliza porque es fácil pasar de la calle a la tarima, digamos, ¿cierto? Es decir, que el movimiento indígena, siendo un actor político como lo es a través de Pachacutic, pueda, digamos, movilizar o migrar, digamos, de la calle a la tarima. Estamos viendo que eso no ha sucedido. Yo podría, digamos, plantear escenarios. Creo que es altamente probable que la movilización social se mantenga, es decir, sea
un paro que no hemos visto antes, que es un paro finalmente de resistencia más que, digamos, de velocidad. Nosotros, digamos, como mestizos no entendemos el pensamiento indígena, es decir, la paralización puede durar varios días, meses, ¿no es cierto?, sin que eso se altere. Y claro, lo grave es cuando tienes lecturas simplistas de el paro fracasó, o el paro ganó, o la policía ganó, o digamos el movimiento indígena perdió. Entonces, lo único que nosotros podemos adelantar viendo el escenario, los elementos y las consecuencias es que la convocatoria, finalmente un proceso eleccionario, no desmovilizó el paro. ¿Lo desmovilizará? Eso es algo que no podría yo determinar, digamos, a futuro. Claro, ahora qué tan estratégico es, hablando de ya la popularidad del presidente, por ejemplo, tener esta situación de paro y a la vuelta de la esquina una consulta popular, además con algo tan complejo como es ir a una constituyente. ¿Usted cree que el presidente de la República se le está jugando el todo por el todo? Siempre se juega el todo por el todo. Este es un gobierno que siempre juega finalmente al filo de la cornisa, digamos, ¿no? Ahí lo que hay que analizar y lo que hay que investigar finalmente es cuál será la consecuencia, ¿no es cierto? Porque si nosotros vemos las consecuencias, otra vez saquemos el 19, porque lamentablemente vino la pandemia y no es analizable ese fenómeno. Pero claro, después del 22 y de la movilización social del 22 vino la debacle, digamos, de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Como les digo, el pesimismo altísimo, ¿no es cierto? Guillermo Lasso con popularidad, digamos, muy baja. Noboa se atreve finalmente a convocar un proceso eleccionario y quitar el subsidio al diésel, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, algo que el manual de la política te dice no lo hagas, pero bueno, el gobierno se dedica a hacer cosas que el manual de la política te dice que no lo hagas, ¿no es cierto?, y le resultan bien. Pero claro, hay que ver finalmente cómo queda el gobierno posparo, independientemente de que si logre o no logre controlar. Es decir, yo creo que va a haber un desgaste político, ¿no es cierto? No necesariamente porque se haya una movilización que destruya las calles, sino porque de alguna manera tiene que haber un desgaste político por la medida tomada, ¿no es cierto? De acuerdo al CIES, hay un 88% de gente que dice que le afecta mucho o algo la eliminación del subsidio al diésel, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿ese desgaste se extrapola finalmente a la popularidad del gobierno o la valoración de gestión? No lo podemos determinar aún, lo determinaremos cuando haya números finalmente. ¿Cuándo se toma esta decisión? ¿O se extrapolará también a los resultados de la consulta, por ejemplo, que lo que hemos visto históricamente, la votación no es por lo que pregunta, sino por lo que realmente me cae bien o no el mandatario de ese momento? Sí, sin embargo, Noboa demostró que tampoco esa es una premisa real. Si nos vamos finalmente a la consulta popular del 2023, vamos a ver que Noboa gana esa consulta popular, pierde en 2 preguntas y de repente, como por arte de magia, la gente ya empieza a votar por las preguntas, ¿no? O sea, en esta misma consulta del CIES, por ejemplo, hay un 59% de la gente que dice yo votaré dependiendo de la pregunta, digamos, ¿no? Algo inédito porque los que investigamos esto siempre hemos sostenido que una consulta popular es un referéndum, digamos, de popularidad de un gobierno. Nos demostró que no, entonces hay que ver finalmente cómo se desenvuelve. Pero claro, la decisión se tomó cuando hay una caída de valoración de gestión positiva del gobierno, que antes, digamos, en junio, en julio se ubicaba por sobre el 50, hoy, de acuerdo al CIES de mediados de septiembre, se ubica en el 42. Y tomando el pulso a la política, Pedro, ¿qué podemos decir de esto que mencionaba, ¿no? Que el presidente parece que se va contra todo manual de lo típico que se dice los consultores políticos que se debe hacer y que le ha salido bien. A veces incluso hay una cadena del presidente que decía somos indescifrables para la vieja política y ante esto, ¿por qué creemos que le ha podido salir bien al presidente en varias ocasiones con tantas cosas adversas que hemos sufrido desde cortes de luz, desde decisiones que han sido complejas como subir el IVA, por ejemplo, o esto del diésel que ha sido el cuco de todos los gobiernos? Nosotros sostenemos que hay una disociación entre la realidad y la percepción. ¿Por qué lo mantengo? Porque, por comparar, ¿no es cierto? Es decir, en el gobierno de Guillermo Lasso no vivíamos los indicadores que vivimos ahora, ¿no es cierto? El primer semestre del 2025 es el semestre más violento de la historia, la crisis en salud finalmente, ¿no es cierto? Los niveles de pobreza, los niveles de desempleo son muy altos, no hay un solo indicador social que te demuestre finalmente que hay gestión del gobierno. Por ejemplo, digamos, al primer semestre del 2025, el Ministerio del Interior, que es el encargado de asegurar seguridad, había ejecutado menos del 30% del presupuesto, de acuerdo al Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es decir, con esos indicadores es absolutamente sorprendente que el gobierno tenga unas buenas valoraciones de gestión, digamos.
¿Cuál es la explicación? Es muy difícil determinar. Hasta ahorita nosotros, desde ICARE, que es el gabinete estratégico que yo dirijo, no tenemos una respuesta concluyente. Tenemos varias hipótesis, ¿no es cierto? Entre ellas, por ejemplo, este fenómeno de la destemporalización, que se llama, que es un concepto de Byung-Chul Han, que te dice que cuando hay muchos fenómenos sucediendo, es difícil que la gente concluya, y cuando la gente no puede concluir, no puede responsabilizar, ¿no? Esa podría ser una hipótesis, pero es muy difícil finalmente llegar también a una conclusión. Y llegando a una hipótesis, como estábamos mencionando, Pedro, podemos decir que el presidente, al apostar el todo por el todo, le está también jugando a la teoría del caos. No sé, es complejo lo que hemos vivido, ¿no? Y que no se ha visto, al menos en otros gobiernos. Es una hipótesis interesante, sí, porque además el caos, ¿no es cierto?, va a tener un orden. Algún rato tiene un orden, ¿no es cierto? Y también durante el caos uno puede determinar, y esa es yo creo que una de las mayores habilidades de este gobierno, el plantear antagonistas a su antojo, ¿no? Es decir, cuando necesita un antagonista, lo coloca y lo desecha, digamos. La Revolución Ciudadana lo coloca, lo desecha, y la Revolución Ciudadana además hace méritos para ser desechado, digamos, porque es un muy mal antagonista, pero después es la Corte Constitucional, después también es los GDOs y la violencia, después es el movimiento indígena, es decir, tiene esta capacidad de variar de antagonistas, ¿no es cierto?, que a la larga le resulta. Y antes de pasar con Andrés, una pregunta final, Pedro, que tiene que ver con la salida de esta situación. Hay cada vez más, voces que dicen la única salida es el diálogo, lo ha dicho la academia, lo ha dicho la Iglesia Católica, incluso organismos internacionales. ¿Usted cree que esa es la salida? ¿Se debería dar ese diálogo? Porque, hemos visto que en ocasiones anteriores, sí, de alguna manera hicieron que cesen las protestas, pero los puntos a los que se llegaron quedaron en nada. Es que el diálogo no es el fin. Es una herramienta, pero además del diálogo no es voluntad. El problema de este país es que todo creemos que es voluntad. El diálogo tiene que tener metodología, finalmente. Es decir, tiene que tener indicadores, además de seguimiento, indicadores, digamos, de impacto. Porque yo escuchaba recientemente a varios analistas decir, los pedidos de la CONAIE son los mismos desde 1990. Claro que son los mismos, porque quiere decir que los problemas no han sido resueltos, digamos, ¿no? Es decir, no hay resoluciones estructurales, ¿no? Nos reunimos, dialogamos finalmente, y el resultado de esos diálogos no sabemos dónde están, no sabemos finalmente cómo se extrapola lo que se pacta en las mesas en política pública, digamos, porque además viene un nuevo gobierno, borra y va de nuevo. Entonces, si el diálogo va a ser finalmente un fin para resolver las protestas y no un medio para resolver, digamos, a través de política pública, las diferencias sociales, económicas, etcétera, de la gente, entonces no va a servir para absolutamente nada. Y en 2 años, con el gobierno que sea, vamos a tener la misma movilización por cualquier otro factor. Importante ese diálogo con Pedro Donoso, director general de ICARE. Son las 8:40. Andrés. Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero consultarle y traerle de nuevo a la mesa el tema del paro. Las condiciones son diferentes y también hay similitudes, pero de lo que se percibe y de lo que yo tengo algunos números inéditos es que la gente ya no está aprobando que la gente se paralice. La gente de Quito, por ejemplo, quiere trabajar. En los anteriores paros había una sensación de hartazgo con el gobierno, decían vamos a salir a las calles, era un gobierno mucho más desgastado. Acá le coge a un gobierno más o menos entre el 45 y 55% de aprobación o de visión positiva hacia el presidente. Entonces, ¿cómo le ve usted a ese desgaste si la gente en realidad no se está sumando al paro porque no quiere que haya paralización generalizada? Bueno, yo no tengo esos números, lamentablemente. La encuesta de septiembre del CIES, que es la que yo consumo, ¿no es cierto?, no midió aquello. Me parece importante que lo mida. El problema es que esa medición se hizo preparo, se hizo el fin de semana de retiro del subsidio al diésel. Lo que sí puedo decir es que hay un 80% de gente que se siente afectada en mucho o en algo en la eliminación del subsidio, ¿no? Yo sigo esperando, digamos, las cifras que la encuestadora pueda determinar de si hay apoyo o no hay apoyo. De todas maneras, finalmente, el apoyo que se puede expresar no quiere decir finalmente que haya que se extrapole automáticamente un apoyo al gobierno. Es decir, puedo yo no apoyar el paro, ¿verdad?, pero puedo estar en contra del gobierno. Es decir, hay muchísimas variables finalmente, ¿no? Puedo yo, qué sé yo, estar a favor o estar en contra del retiro al diésel, pero estar a favor del gobierno. Es un montón de variables porque el comportamiento social está bastante difícil de leer, digamos, ¿no? Desde hace un par de años, ¿no? Por ejemplo, recordemos, yo siempre traigo a colación esta cifra que me demuestra que es muy difícil ahora leer la percepción. El Latinobarómetro 2024, ¿no es cierto?, hacía varias preguntas, ¿no es cierto? Una de ellas en el Ecuador
usted cree, por ejemplo, que la riqueza está distribuida de manera injusta, muy injusta, había más del 70% de la gente que decía está distribuida de manera injusta. Y hemos tenido 2 presidentes multimillonarios. Es decir, no quiero decir que está mal ser presidente multimillonario, no quiero decir esto. Lo que quiero decir es que si la percepción es que la riqueza está distribuida de manera injusta en su mayoría, ¿cómo la salida electoral puede ser una persona que en teoría es parte de esa riqueza? No sé si me estoy explicando. Entonces, es como muy difícil ahorita leer el comportamiento, digamos, social. Pedro, es que el paro ya no tiene la legitimidad de los anteriores años, porque cuando tú tienes un gobierno mucho más desgastado y tienes un presidente que realmente sale en cadenas y todo el mundo le odia y que no superaba el 15 o 20% en esas épocas, claro. Ahora la gente dice, a ver, déjenle trabajar al presidente, es una decisión que a la final ya se venía tomando durante los 2 anteriores gobiernos. Como que siento que hay una legitimidad por parte del gobierno y una deslegitimidad por parte de la paralización en cuanto a eso. Sí, yo no podría decirlo porque no tengo números. Es decir, me costaría un montón, digamos, concluir aquello, lo siento, pero yo prefiero, digamos, con los números, digamos, ahí sobre la mesa poder concluir. No sabría decir. Un poco lo que sí estoy planteando, como les digo, es nos estamos enfrentando a un gobierno que rompe cualquier paradigma en el comportamiento social. Sí, 80%, ¿no es cierto?, estoy en contra de la decisión que tomó este gobierno, pero hay un 42% de valoración positiva. Y, por ejemplo, en esta misma encuesta, que es una cifra que a mí me llama muchísimo la atención, hay un 62.4% de desconfianza en el gobierno. Entonces, uno no logra entender, ¿sí? ¿Cómo desconfías del 62% del gobierno y le das una valoración positiva de un 42%? Es decir, es como muy complejo determinar, ¿no? Yo creo que la legitimidad de la movilización, además, no se ve en ese momento, sino se ve después. Un fenómeno muy interesante que sucedió, por ejemplo, en junio del 2022 fue que Perfiles de Opinión en ese entonces hizo una encuesta, ¿no es cierto?, después del paro, cuando la herida estaba abierta, cuando había mucha, digamos, tensión aún, se había terminado ya el paro, pero hizo esta encuesta en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, ¿no es cierto?, 4 ciudades altamente racializadas además, y más del 60% de la gente aprobaba o apoyaba las demandas de la CONAIE, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien finalmente cómo se mide el posparo, ¿no es cierto?, cómo se mide la movilización, porque una cosa puede ser el posparo y otra cosa puede ser el momento de la movilización. A mí me podría molestar que la gente salga a reclamar y no me deje trabajar. Una vez terminado el paro, yo podría decir, bueno, pero tenían razón y está bien porque ya me afecta el consumo del diésel, ¿no? Entonces, sí, las variables son muy, muy complejas. Lamentablemente no puedo tener una respuesta. Pedro, una última consulta porque estamos contra el tiempo. ¿Qué tanto le va a afectar la popularidad del señor presidente en el caso de que no gane el referéndum para irse a la constituyente? Es decir, ¿se está jugando realmente el todo por el todo o puede darse el lujo de perder esa pregunta y seguir con una popularidad? Claro, porque es un escenario probable además, ¿no? Que la gente diga, no queremos constituyente y ahí queda. El viejo Manuel te diría que el perder una constituyente o el perder una consulta popular, te trae un desgaste político brutal. Pero el viejo Manuel también te decía que si te deja 14 horas sin luz, tendrías un desgaste brutal y no fue así. Es decir, este es un presidente que nos dejó 14 horas sin luz diarias, ¿no es cierto? Y tuvo 1.3 millones de votos de diferencia con su contradictora, digamos. Entonces, en teoría diría que sí, en teoría diría que finalmente perder una consulta popular de esa magnitud y en el tema específico de la constituyente le podría generar un desgaste, ¿no es cierto? Eso nos dice la teoría, pero finalmente, como les digo, el gobierno nos ha demostrado que rompe cualquier manual. Gracias a Pedro Donoso, director general de ICARE, por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, seguiremos tomándole el pulso a la política, Pedro, a ver si logramos descifrar lo que está pasando. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Buen día.